Dicen que el oficial no cayó. Simplemente dejó de moverse. En una ceremonia naval formal, con uniforme de gala completo, dio un paso adelante y le dijo a Bruce Lee que peleara contra un artista marcial de verdad. El comentario fue lo suficientemente alto como para que lo oyeran las primeras filas. Estaba destinado a exponer algo. 10 segundos después, el oficial se quedó congelado, incapaz de continuar. No había aterrizado ningún puñetazo. No había habido un intercambio dramático. Y, sin embargo, la sala entendió que algo irreversible acababa de ocurrir. Nadie aplaudió. Pero años después, quienes estuvieron allí aún hablaban de ello, no como una pelea, sino como una demostración. La ceremonia no estaba diseñada para confrontaciones. Era un evento naval formal celebrado en una instalación costera, con la luz de la tarde tardía reflejándose en el latón pulido y los zapatos relucientes. Filas de uniformes blancos estaban alineadas con cuidado. Las familias se sentaban detrás de ellos. Se había preparado una pequeña plataforma cerca del campo de desfile, reservada para demostraciones, exhibiciones controladas de disciplina, coordinación y ejercicios marciales tradicionales. Bruce Lee había sido invitado como invitado. Para entonces, su reputación ya había trascendido los sets de filmación y las salas de entrenamiento privadas. Entre los civiles, se le conocía por su velocidad. Entre los artistas marciales, por algo más silencioso, eficiencia. Pero en espacios institucionales, la reputación significaba menos que el rango. Y el rango, allí, lo era todo. La base naval funcionaba bajo estructura. Las órdenes se cumplían sin dudar. Los movimientos estaban sincronizados. Incluso las demostraciones se ensayaban para eliminar la incertidumbre. El entrenamiento de combate dentro de ese sistema favorecía la fuerza, el acondicionamiento y la durabilidad, rasgos que podían medirse, probarse, calificarse. Bruce Lee no pertenecía a esa jerarquía. Se encontraba a un lado de la plataforma, con ropa sencilla, pantalones oscuros, una camisa ajustada. Sin insignias. Sin medallas. Sin indicio de afiliación más allá de su propio nombre. No hablaba mucho. Los testigos lo describieron después como observador. No retraído. Simplemente atento. Antes, por la tarde, oficiales subalternos habían realizado ejercicios de combate estructurados, secuencias coreografiadas con rifles de madera e intercambios de agarre controlados. La audiencia respondió con cortesía. Las demostraciones reflejaban disciplina, no imprevisibilidad. Había orgullo en el aire. No era arrogancia, pero sí confianza. La institución confiaba en sus propios métodos de entrenamiento. Años de acondicionamiento. Sistemas estandarizados. Rango ganado mediante repetición. Bruce Lee observaba sin comentar. Quienes estaban cerca de él recordarían después que hizo pocas preguntas. Asentía de vez en cuando. En un momento, se acercó para observar un intercambio de agarre, pero no interrumpió. No ofreció correcciones. No sugirió alternativas. Permitió que el ambiente permaneciera intacto. Al concluir el programa formal, hubo conversación informal. Los oficiales se mezclaron con los invitados. La atmósfera se relajó ligeramente, aunque la postura seguía erguida. Fue durante esta transición, entre la ceremonia y la dispersión, cuando ocurrió el cambio. Las artes marciales, en esa época, aún se enmarcaban a través de linajes y clasificaciones. Los estilos estaban claramente definidos. Los sistemas tenían nombres. La autoridad a menudo se remontaba a la tradición. Bruce Lee, sin embargo, había comenzado a moverse más allá de esos límites. Su enfoque rechazaba la rigidez. Había sido vocal en entornos privados sobre descartar lo innecesario. Pero en ese espacio, nada de eso se había mostrado aún. Para muchos en uniforme esa tarde, era un instructor civil interesante. Quizá rápido, quizá hábil, pero sin probarse dentro de su estructura. La base naval llevaba una expectativa sutil, la fuerza debía ser visible. Si alguien reclamaba maestría, debía resistir el escrutinio. Y así se formó el clima, no hostil, no agresivo, pero evaluador. Los testigos describieron después una sensación de que algo se estaba gestando. No porque las voces subieran, no porque los ánimos se calentaran, sino porque dos formas de autoridad estaban cerca una de la otra. Una era institucional, reforzada por rango, uniforme, cadena de mando. La otra era personal, llevada en la postura, en la economía del movimiento, en la quietud silenciosa de alguien que no necesitaba probar presencia. Bruce Lee no se anunció. No pidió un espacio de demostración. No se acercó a los oficiales con correcciones. Se quedó de pie,
manos relajadas a los lados, observando el espacio con la misma atención que daba a un salón de entrenamiento. La luz del atardecer comenzó a bajar. Las familias empezaron a reunirse cerca de las puertas de salida. Las conversaciones se suavizaron. Y aún así, cerca de la plataforma de demostración, un pequeño grupo permaneció. Oficiales superiores, algunos instructores y Bruce Lee entre ellos. Los ejercicios anteriores habían generado discusión, comparaciones técnicas, críticas sutiles sobre posturas y palancas. Fue en ese círculo que se hizo visible el contraste. Un sistema dependía de la repetición, el otro de la adaptabilidad. Nadie había pronunciado aún las palabras que los llevarían a un conflicto directo. Pero el ambiente estaba listo. La estructura frente a la fluidez. El rango frente a la reputación. Y el espacio entre ellos ya no era ceremonial. Estaba esperando. El comentario no fue gritado. Se entregó con compostura. El oficial que dio un paso adelante no era un subalterno buscando atención. Tenía un rango respetable dentro de la base. Años de servicio. Acondicionamiento físico reconocido. Reputación de tomarse el entrenamiento en serio. Había dirigido demostraciones anteriores con confianza, sus movimientos fuertes y deliberados. Había estado observando a Bruce Lee de cerca. Durante la conversación informal después de los ejercicios, alguien le preguntó a Lee qué pensaba del intercambio de agarre realizado antes. Bruce Lee hizo una pausa antes de responder. Los testigos recordaron después que no criticó. Simplemente dijo, es estructurado. No había insulto en su tono. Pero la palabra quedó suspendida. Estructurado. En una institución construida sobre estructura, el comentario tenía peso. El oficial respondió con calma. Explicó que el entrenamiento de combate naval priorizaba la fiabilidad bajo estrés. Los sistemas existían para garantizar consistencia. En conflicto real, dijo, la disciplina es lo que sostiene. Bruce Lee asintió. La disciplina es necesaria, respondió. Pero debe permanecer flexible. Hubo un cambio sutil en la postura de quienes escuchaban. La conversación ya no era una observación cortés. Era comparación. El oficial cruzó los brazos. No agresivamente, pero con firmeza. Había entrenado en artes marciales tradicionales antes de unirse al servicio. No era ajeno a instructores civiles. En su opinión, muchos dependían demasiado de demostraciones de velocidad o exhibiciones controladas. En entornos uniformados, la efectividad debía resistir la resistencia. Preguntó directamente a Bruce Lee, ¿qué estilo representas? Bruce Lee respondió en voz baja, me represento a mí mismo. La respuesta no fue evasiva. Fue precisa. En ese momento, la división se agudizó. La autoridad del oficial venía de la afiliación, del rango, de la institución, del sistema codificado. La autoridad de Bruce Lee venía de la refinación personal, de años probando y eliminando lo que no funcionaba. Ahora se había formado un pequeño grupo. No grande, pero atento. Las conversaciones cercanas comenzaron a apagarse mientras más oídos se volvían hacia el intercambio. El oficial señaló hacia el espacio abierto de demostración. Nosotros entrenamos para situaciones reales, dijo. Contra resistencia real. No había hostilidad en su voz. Pero sí desafío. Bruce Lee no respondió de inmediato. Miró la plataforma, luego al oficial. Las situaciones reales, dijo, rara vez son simétricas. Algunos describieron después las siguientes palabras del oficial como el punto de inflexión. Entonces pelea contra un artista marcial de verdad, dijo. La frase no fue gritada. Se pronunció de manera uniforme, casi conversacional. Pero llevaba un filo público. Sugería que lo que Bruce Lee representaba aún no había sido medido contra alguien que entrenaba bajo presión. Los oficiales circundantes no rieron. No alentaron la escalada. Pero tampoco intervinieron. En entornos institucionales, los desafíos suelen ser pruebas de credibilidad. El oficial no buscaba espectáculo. Buscaba confirmación. La expresión de Bruce Lee no cambió. No sonrió. No entrecerró los ojos. No adoptó pose. Los testigos coincidieron después en un detalle. Parecía ni ofendido ni ansioso. Simplemente se quitó la chaqueta. No hubo gesto dramático en el movimiento. La dobló con cuidado y la dejó a un lado. Sus movimientos fueron sin prisa. El oficial subió primero al área de demostración. Su postura se enderezó, pies firmemente plantados. Era terreno familiar para él, un espacio marcado donde había realizado ejercicios antes. El entorno favorecía la estructura. Bruce Lee dio un paso adelante después. No se hizo anuncio. No sonó silbato.
No hubo reconocimiento formal de un combate. Las familias que caminaban hacia la salida se detuvieron. La noticia se extendió en voz baja por las filas. Algo estaba ocurriendo. El círculo se cerró. Algunos oficiales superiores intercambiaron miradas, pero no interrumpieron. Había un entendimiento tácito de que sería breve. Controlado. Medido. El oficial se quitó la gorra y la dejó a un lado. Era más grande que Bruce Lee. Hombros más anchos. Estructura más pesada. Su entrenamiento enfatizaba resistencia y fuerza. Bruce Lee se quedó relajado, brazos sueltos a los lados. Sin posición de guardia visible. Sin postura exagerada. El contraste era claro. Un hombre estaba preparado para demostrar fuerza. El otro estaba preparado para revelar algo más. Nadie contó hacia atrás. Nadie declaró un comienzo. El desafío ya había sido lanzado. Y el espacio entre ellos se había vuelto muy pequeño. La plataforma no estaba destinada a un combate. Era un espacio rectangular marcado antes para ejercicios, suficiente para movimiento controlado, bordeado por barandillas bajas y suelo abierto. Ahora, sin instrucción formal, se convirtió en un ring. Nadie empujó hacia adelante. Nadie gritó aliento. Los oficiales que se reunieron mantuvieron la compostura, manos entrelazadas detrás de la espalda. Las familias se quedaron a distancia respetuosa. El silencio no era dramático. Era atento. Los testigos describieron después el sonido del viento moviéndose por el campo de desfile. La tela rozando contra los uniformes. Gaviotas lejanas cerca del puerto. El oficial asumió una postura tradicional. Pies plantados anchos. Hombros cuadrados. Barbilla ligeramente metida. Era una postura diseñada para señalar disposición, para mostrar que estaba anclado, estable, preparado para resistencia. No era imprudente. Había peleado en competiciones controladas antes de unirse al servicio. Entendía el equilibrio. Entendía la generación de fuerza. Esperaba un intercambio, quizá rápido, quizá agudo, pero reconocible. Bruce Lee no imitó la postura. Se quedó ligeramente inclinado, peso distribuido ligeramente en las puntas de los pies. Sus manos flotaban a un nivel que no parecía defensivo, pero tampoco ocioso. Su mirada no estaba fija en el rostro del oficial. Parecía descansar en algún punto más bajo, como si leyera todo el cuerpo en lugar de un solo punto. Uno de los oficiales subalternos recordó después sentirse inquieto, no por agresión, sino porque Bruce Lee no parecía tenso. El oficial inició el movimiento. Avanzó deliberadamente, probando distancia. Sin golpear aún. Midiendo alcance. En el entrenamiento institucional, el primer intercambio suele establecer ritmo. Esperaba que Bruce Lee respondiera de igual forma. Que girara, que pusiera guardia, que mostrara velocidad. Bruce Lee ajustó ligeramente su pie delantero. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible. El oficial cerró más la distancia. Sus manos subieron más alto. Cambió el peso hacia adelante, preparándose para enganchar. El círculo se estrechó un poco más. Algunos observadores se inclinaron sutilmente para mejorar su vista. Nadie habló. Bruce Lee no retrocedió. No avanzó. Permitió que el movimiento del oficial completara su línea. Más tarde, cuando se les pidió describir lo que vieron, los testigos tuvieron dificultades con la precisión. No reportaron un torbellino. No reportaron impacto. Describieron compresión. El oficial avanzó con fuerza controlada, un intento de tomar la iniciativa. Pero en una fracción de segundo, su postura cambió. No dramáticamente. No violentamente. Fue como si su estructura hubiera encontrado algo inesperado. El cuerpo de Bruce Lee se movió una vez. No un paso grande. No un golpe visible. Un ligero cambio de ángulo. Un estrechamiento del espacio. Su mano se movió, pero quienes miraban no pudieron identificar el punto exacto de contacto, si es que lo hubo. El impulso hacia adelante del oficial se detuvo. No porque resbalara. No porque lo empujaran hacia atrás. Simplemente se detuvo. Su pie delantero permaneció plantado, pero su torso superior se tensó. Su respiración cambió. Por un momento, pareció que elegía no continuar. Pero su expresión contaba otra historia. Los testigos dijeron después que sus ojos se abrieron, no de miedo, sino de cálculo repentino. Su cuerpo estaba erguido, equilibrado. Y sin embargo algo había interrumpido su capacidad de proceder. Bruce Lee permaneció cerca. Demasiado cerca para un golpe convencional. Demasiado alineado para un lanzamiento obvio. Su posicionamiento parecía ocupar la línea central del oficial sin agresión evidente. El oficial intentó ajustar. Cambió su peso otra vez,
quizá para reafirmar presión. Pero el ajuste no se completó. Su base se sentía incierta, no colapsada, pero comprometida. No ocurrió una caída dramática. No se vio un golpe claro. Pero el enfrentamiento había terminado. Bruce Lee retrocedió medio paso. El oficial no lo siguió. Todo el intercambio duró segundos. Los que estaban más cerca insistieron después que no pudieron haber sido más de 10. El silencio posterior no fue confusión. Fue reconocimiento. El oficial inhaló profundamente, luego se enderezó por completo. Asintió una vez, no a la multitud, sino a Bruce Lee. Bruce Lee inclinó ligeramente la cabeza en respuesta. No se hizo declaración. Nadie contó puntos. Pero el círculo entendió que algo había sido demostrado. No fuerza, no dominio, estructura. ¿Y cuán rápido podía ser arrebatada? No hubo golpe visible. Eso fue lo que la mayoría de los testigos acordó años después. Algunos creyeron que debieron haberlo perdido. Un golpe demasiado rápido para registrarse. Una manipulación de articulación oculta en el ángulo de los cuerpos. Pero los que estaban más cerca mantuvieron que lo que ocurrió no fue impacto en el sentido convencional. Fue interrupción. El movimiento hacia adelante del oficial llevaba peso e intención. Su estructura estaba alineada para presión, caderas detrás de hombros, hombros detrás de puños. En el entrenamiento de combate institucional, esa alineación se consideraba segura. Bruce Lee no la enfrentó de frente. Entró en el espacio antes de que pudiera formarse por completo. Los observadores recordaron después un cambio sutil en su pie delantero, no hacia atrás, no hacia adelante, sino ligeramente fuera de la línea del oficial. Su torso rotó justo lo suficiente para redirigir la presión entrante. Su mano subió brevemente, no para golpear, sino para tocar. El contacto fue mínimo. No un empujón, no un agarre, un toque. El brazo del oficial, que había comenzado su extensión, no completó su camino. Se ralentizó, luego se detuvo. Su hombro se tensó involuntariamente. Su peso, que avanzaba, ahora parecía suspendido entre avanzar y retroceder. La otra mano de Bruce Lee flotaba cerca del centro del oficial, lo suficientemente cerca para reclamar espacio, no para forzar. Quienes miraban describieron el momento como tiempo comprimido. Sin sonido dramático, sin respiración pesada, solo un estrechamiento de opciones. El oficial intentó reafirmar equilibrio. Ajustó su postura, o lo intentó. Pero su base ya no se sentía anclada. La alineación en la que confiaba había sido alterada sutilmente. Sus caderas ya no sostenían sus hombros de la misma manera. Su impulso hacia adelante no tenía a dónde ir. Bruce Lee no lo empujó. No barrió la pierna. No lo lanzó. Simplemente ocupó el ángulo que eliminaba la continuación. Durante una fracción de segundo, ambos hombres permanecieron casi inmóviles. A un ojo no entrenado, podría haber parecido inacabado, como si el intercambio se hubiera pausado antes de empezar. Pero quienes tenían experiencia en grappling o trabajo cuerpo a cuerpo percibieron la verdad. La estructura del oficial había sido tomada. No rota, tomada. Su respiración cambió primero. Una inhalación superficial, luego vacilación. Sus ojos se movieron, no escaneando la multitud, sino recalculando la alineación de su propio cuerpo. Entendió, en ese instante, que si empujaba hacia adelante, estaría desequilibrado. Si se retiraba bruscamente, se expondría más. Bruce Lee permaneció calmado, sin apretar la mandíbula, sin tensión visible. Su cuerpo parecía relajado, y sin embargo cada línea era precisa. Un oficial superior comentó después que fue como ver una puerta cerrarse sin sonido. Había habido una apertura. Luego ya no la había. Bruce Lee retrocedió antes de que el oficial se viera forzado a elegir. Esa decisión, desengancharse voluntariamente, fue lo que inquietó a muchos observadores más que la técnica misma. No había buscado completar. No había escalado para demostrar superioridad. Había mostrado la vulnerabilidad y luego se retiró. El oficial se quedó quieto otro segundo. Su postura se corrigió gradualmente. Hombros realineados. Respiración estabilizada. Miró brevemente hacia abajo a sus propios pies, como confirmando la colocación. Luego miró a Bruce Lee. No había ira en su expresión. Había algo más cercano a la realización. Todo el enfrentamiento duró menos de 10 segundos. No hubo aplausos después. No hubo declaración verbal de victoria. Las familias que se habían detenido en el perímetro no susurraron fuerte. Simplemente reanudaron la quietud. Bruce Lee recogió su chaqueta. El oficial ajustó la manga de su uniforme.
Ninguno de los dos extendió la mano en deportividad teatral. No había habido contienda que concluir. Y sin embargo el resultado era claro. El oficial había entrado con la intención de probar credibilidad. Salió habiendo probado su propia base. Bruce Lee no explicó lo que había hecho. No hizo referencia a estilo, linaje ni filosofía. Volvió a su lugar junto a la plataforma, postura sin cambios. Pero algo en la atmósfera había cambiado. No tensión, comprensión. La ceremonia no se reanudó oficialmente. Simplemente continuó, como si nada inusual hubiera ocurrido. Algunos oficiales volvieron a conversaciones tranquilas. Las familias recogieron sus pertenencias. El viento del puerto llevaba el mismo ritmo constante por el campo de desfile. Y sin embargo quienes habían estado dentro del círculo sintieron que el aire había cambiado. El oficial no protestó. No pidió un segundo intercambio. No intentó replantear lo sucedido. Ajustó su puño una vez más, levantó su gorra de la plataforma y bajó con compostura medida. Su postura estaba intacta. Su dignidad permanecía. Pero algo en su expresión se había suavizado, no debilitado, simplemente recalibrado. Un marinero subalterno dijo después que lo que más le impactó no fue la técnica, sino la contención. A Bruce Lee se le había dado la oportunidad de avergonzar. No la tomó. Había sido desafiado públicamente frente a rangos uniformados. La estructura institucional favorecía al oficial. Si Bruce Lee hubiera elegido escalar, barrer, lanzar, golpear, la demostración podría haber terminado con una derrota visible. En cambio, la terminó en incertidumbre. Mostró la apertura y luego la cerró. Varios testigos recordaron después que el oficial se acercó a Bruce Lee en privado antes de partir. La conversación fue breve e inaudible para los demás. Sin gestos de discusión. Sin defensiva. Solo un intercambio tranquilo. No se dieron la mano de forma teatral. Asintieron. La confianza anterior del oficial no había sido agresión. Había sido certeza institucional, creencia en un sistema refinado mediante repetición. En ese intercambio de 10 segundos, encontró algo que no se oponía al sistema, sino que se deslizaba por él. Esa realización tiene peso. Es más fácil aceptar la derrota por fuerza que por sutileza. La fuerza puede medirse. La sutileza obliga a la introspección. En las horas posteriores a la ceremonia, el incidente no se discutió en voz alta. No se presentó informe oficial. No se emitió condecoración. Solo existió en la memoria de quienes estuvieron lo suficientemente cerca para verlo. Esa misma noche, en los cuarteles de oficiales, la conversación giró en voz baja hacia la estructura. Un teniente comentó que no había visto claramente el momento de contacto. Otro dijo que lo había sentido sin entenderlo, una disrupción que no dependía de la fuerza. El propio oficial supuestamente pasó los días siguientes en reflexión. Testigos cercanos a él dirían después que su entrenamiento cambió. Comenzó a ajustar ángulos de postura. Redujo la dependencia en alineaciones rígidas. Hizo preguntas que no había hecho antes, sobre timing, sobre distancia, sobre cuánto movimiento mínimo se necesitaba. No ocurrió humillación. No siguió reprimenda. Pero la certeza que había enmarcado su comentario anterior, pelea contra un artista marcial de verdad, ya no tenía el mismo tono. Bruce Lee, por su parte, no mencionó el evento en entrevistas. No lo relató en seminarios. Si le preguntaban sobre entrenamiento militar, hablaba respetuosamente de disciplina y acondicionamiento. Nunca presentó la ceremonia naval como un triunfo. Quizá porque no la veía así. El silencio que siguió al intercambio no fue supresión. Fue absorción. Quienes estuvieron presentes entendieron que lo demostrado no fue superioridad de una institución sobre otra. Fue vulnerabilidad dentro de cualquier sistema que se vuelve demasiado rígido. El oficial había representado estructura. Bruce Lee había representado adaptabilidad. Ninguno había alzado la voz. Pero uno había sido obligado a reconsiderar su fundamento. Cuando el sol se puso completamente más allá del puerto esa noche, el campo de desfile volvió a su quietud ordinaria. La plataforma quedó vacía. Las huellas de zapatos pulidos se desvanecieron en la superficie. No quedaron marcas del intercambio. Sin moretones. Sin daño visible. Solo una corrección sutil en la memoria de quienes observaron. Y para algunos, esa corrección duraría más que cualquier impacto. El tiempo alteró la historia. No por exageración, sino por repetición tranquila. Quienes habían sido oficiales jóvenes esa tarde eventualmente ascendieron de rango. Algunos se trasladaron de base. Algunos se retiraron. Unos pocos entraron en la vida civil llevando recuerdos que no encajaban fácilmente en manuales de entrenamiento oficiales.
El incidente en la ceremonia naval nunca se formalizó. Vivió en el recuerdo. En conversaciones privadas, resurgía ocasionalmente, no como espectáculo, sino como referencia. Alguien mencionaba estructura. Alguien más recordaba el momento en que la presión hacia adelante simplemente se detuvo. El oficial que había lanzado el desafío no habló públicamente de ello. No lo necesitaba. Según quienes entrenaron con él en los meses siguientes, aparecieron cambios sutiles en su práctica. Su postura se estrechó. Su juego de pies se volvió menos anclado. Comenzó a experimentar con ángulos en lugar de líneas directas. Preguntaba a instructores visitantes sobre economía de movimiento. Un colega reflexionó después que el oficial dejó de hablar en absolutos. Donde antes describía técnicas como fiables en todas las condiciones, comenzó a calificar sus afirmaciones. Depende, decía, de la distancia, del timing, de la intención. La diferencia no fue dramática. Fue interna. Bruce Lee continuó su propio camino, enseñando en privado, refinando su enfoque, descartando ornamentos innecesarios del movimiento. Su filosofía se estaba aclarando durante esos años, pero rara vez la predicaba. Prefería la demostración a la declaración. El incidente de la ceremonia naval encajaba con ese patrón. No hubo trofeos que marcaran el intercambio. No hubo titulares que lo siguieran. Sin embargo, quienes lo presenciaron llevaron una imagen que sobreviviría a eventos más ruidosos. Recordaron la ausencia de violencia. Recordaron cuán rápido puede cambiar la confianza cuando se toma la alineación. Recordaron que Bruce Lee no golpeó para probar su punto. Interrumpió. Años después, un exmarinero, hablando en una pequeña clase de artes marciales, describió el evento a estudiantes más jóvenes. No lo dramatizó. No lo elevó más allá de proporción. Simplemente dijo: vi a un hombre perder su estructura sin ser tocado de la forma que esperamos. Los estudiantes preguntaron qué técnica se había usado. Él negó con la cabeza. No fue una técnica, dijo. Fue comprensión. Esa palabra se quedó con ellos. Comprensión. El legado más amplio de Bruce Lee eventualmente se expandiría más allá de tales momentos. Roles cinematográficos, demostraciones, entrevistas, su nombre viajaría por continentes. Pero incidentes como el de la base naval formaron el fundamento silencioso bajo la imagen pública. Porque lo que ocurrió allí no fue cinematográfico. Fue instructivo. Un oficial desafió la legitimidad de alguien fuera de su institución. La respuesta no fue agresión. Fue precisión. Y la precisión terminó la pregunta. En años posteriores, cuando la gente hablaba de la influencia de Bruce Lee, a menudo se referían a velocidad o poder. Pero algunos mencionarían en voz baja algo más. 10 segundos. Sin golpe. Y una pregunta que nunca más necesitó ser hecha.